Capítulo 3. Sé bondadoso. Llegó una carta de la madre. Me siento mucho mejor, decía, y papá y yo los extrañamos mucho, Daniel y Juanita. Pero dice el médico que debemos esperar otra semana antes de que ustedes puedan venir a casa. Creo que mamá tiene más tiempo que nosotros para sentirse solitaria, dijo Juanita seriamente. Nosotros siempre estamos ocupados haciendo esto o lo otro, pero ella tiene que estar descansando en cama por mucho tiempo. La abuela había prometido hacer unas galletitas esa mañana. Así que con Juanita de un lado y Daniel del otro, mezcló la masa y la extendió en la tabla grande. Entonces sacó unas cortadoras de masa de la despensa. Cada uno de los niños se turnó para recortar diferentes figurillas de animales y pajaritos. Hasta había la de un hombrecito raro, que era el favorito de Daniel. La abuela le dio pasos para que hiciese los ojitos, la nariz y la boca en cada uno de los hombrecitos, y también los botones de sus chalecos. Después puso las galletitas en el horno. Cuando ya estaban horneadas, la abuela dejó que Juanita las sacara del horno. Uno de los pajaritos que Juanita había hecho se le separó las alitas, y los hombrecitos de Daniel se habían puesto tan gordos que a uno de ellos, ¡tas!, que se le saltó un botón del chaleco. Hace mucho tiempo, cuando la mamá de los niños había sido la niña pequeña de la abuela, había vivido en esta misma granja. En esos días distantes había sembrado un arbusto de lila y un nopal. Al abuelo no le gustaba el nopal, pero lo había dejado crecer todos estos años porque su hijita lo había sembrado. ¡Qué bonita y blanda está la hierba aquí!, exclamó Daniel. Parece como una alfombra de terciopelo. Mira cómo doy volteretas. Diciendo eso, comenzó a dar volteretas en dirección al nopal. Juanita le advirtió que tuviera cuidado, pero ya era demasiado tarde. Cayó justamente en medio de la planta de cactus. Las largas espinas le hicieron como agujas afiladas, y aunque trató de ser valiente, no pudo contener las lágrimas. No se podía hacer otra cosa que sacar las espinas una a una, y a la abuela le llevó bastante tiempo hacer eso. Y aunque más tarde Daniel siguió dando volteretas, siempre tenía cuidado de mantenerse alejado del nopal. Cuando llegó la hora de las historias, antes de dormir, la abuela suavemente comenzó. Les contaré esta noche sobre algo que es muy necesario tener en la casa y también lo necesitan los que tienen que ver con animales. La historia se llama Sé bondadoso. ¿Se han fijado ustedes lo bondadoso que es el abuelo con todos los animales? Sí, me he fijado, dijo Juanita, y los caballos los quiere por eso. Siempre que va al pasto van trotando hasta donde está él y empiezan a registrarle los bolsillos con los hocicos. Él siempre lleva algo en los bolsillos para darles, dijo la abuela. Él ha criado todos sus caballos desde que eran potricos y siempre los ha tratado bondadosamente. Algunos hombres creen que deben tratar a los animales rudamente para hacerles que obedezcan, pero eso no es verdad. Gabriel y Julia eran hermanos que se querían mucho, pero eran bastante diferentes en carácter. Todos los animales del lugar le tenían miedo a Gabriel, pues él los trataba rudamente y a veces les pegaba. Pero a Julia le querían porque ésta era bondadosa con ellos. El perro le seguía a todas partes y el gato se enroscaba en su falda y ronroneaba hasta quedarse dormidito. Cuando iba al pasto, los caballos iban trotando hacia ella y le rozaban el hombro con el hocico. A menudo les daba terrones de azúcar y otras golosinas que a los caballos les gustaban. No importaba lo salvajes o tímidos que los caballos eran con otros, Julia siempre les era fácil agarrarlos. De todos los caballos en el pasto del padre, el que más quería a Julia era una hermosa yegua de paso rápido llamada Fina. A veces Julia iba por el campo sobre el lomo de Fina, pero todo lo amable que la yegua era con Julia se volvía temerosa en presencia de Gabriel, a quien no dejaba que le agarrara en el pasto. Sería mucho mejor, decía Julia con frecuencia a su hermano, si no trataras a los animales con tanta rudeza. Fíjate con qué facilidad yo agarro a Fina y solo porque siempre soy amable con ella. Contestaba Gabriel riéndose. Eso está bien para las mujeres, Julia, pero un hombre debe demostrar su autoridad.
Una mañana muy temprano, el padre de Gabriel entró en el cuarto. «Gabriel», dijo sacudiendo al muchacho, «levántate, hijo. Tu mamá ha estado muy enferma toda la noche. Debemos encontrar ayuda médica. Agarra a Fina y ve a buscar al médico lo más rápido que puedas». El mozo de campo dormía entre cuarto y oyó lo que había dicho el padre de Gabriel. Él también se levantó y se vistió y salió corriendo al pasto para ayudar a Gabriel a agarrar a la yegua. Los dos tardaron mucho en el pasto. Al fin regresaron a la casa y dijo Gabriel: «No puedo agarrar a Fina, papá. Ha saltado la zanja 2 veces. ¿Qué hago?» «Trata otra vez», dijo el padre. «Yo no puedo dejar a tu madre sola por mucho tiempo para ir al pasto. Necesita atención médica enseguida». En este momento entró Julia. «Déjeme a mí agarrar a Fina, papá», dijo, y salió corriendo hacia el pasto. «¡Fina! ¡Fina!», gritó, y la hermosa criatura volvió la cabeza y salió trotando hacia ella. Pero un instante más tarde, para sorpresa de Julia, se alejó galopando por el campo. Mirando detrás de ella, Julia vio a Gabriel y al mozo de campo que venían por el sendero. «¡Ella ve que te estás acercando!», gritó Julia. «Por eso es que no me deja agarrarla. Vuélvete a casa y espera, yo te la traeré». Gabriel y el hombre regresaron y Julia se entró en el pasto llamando: «¡Fina! ¡Fina!». Instantáneamente la yegua se volvió y salió trotando hacia ella. Se le acercó a la niña y cuando Julia le dio un terrón de azúcar, le rozó el hombro con el hocico. Rápidamente le puso la brida a la yegua y la condujo por el sendero hasta la granja. Entonces le puso los arreos y la enganchó al coche y llamó a Gabriel. El muchacho salió deprisa, luciendo pálido y preocupado. A medida que él se subía al coche, Julia acariciaba el pescuezo de la yegua, diciéndole suavemente: «Ahora vete, querida Fina, y haz lo mejor que puedas por mamá». Fina contestó rozando el hombro de Julia con su hocico. Entonces Gabriel alzó las riendas. La yegua trotó por el camino a un paso rápido. Gabriel halló al médico en el momento que se sentaba a desayunar. Cuando oyó al muchacho, no se detuvo a desayunar, subió al coche con el muchacho y en poco tiempo se encontraba junto a la cama de la madre. Ella se hallaba muy enferma. Si hubiera tardado un poco más, dijo el médico en voz baja, no hubiera podido hacer nada por ella. Cuando Gabriel oyó eso, se fue hasta la cocina. Se tiró en una silla y apoyando la cabeza sobre la mesa, se puso a sollozar como un niño. Julia lo halló allí un poco más tarde. Allí se quedó junto al hermano, pasándole la mano suavemente por el pelo. «Gabriel», dijo al fin muy suavemente, «no llores más, porque Dios ha sido muy bondadoso con nosotros y no ha dejado que le pase nada a mamá. Pero ponte a pensar qué hubiera pasado si yo no hubiese podido agarrar a Fina esta mañana. ¿No crees que vale la pena ser bondadoso siempre?» Gabriel movió la cabeza. No creía que podía hablar. Nunca más mostró Gabriel crueldad con los animales. Se esforzó por ganarse la amistad de Fina, pero ésta no quería nada con él. Recordaba con qué crueldad le había tratado en el pasado, y siendo solo un caballo, no comprendía que él no iba a tratarla así más. «Qué contenta habrá estado Julia», dijo Juanita, «por haber tratado a Fina bondadosamente, porque fue Fina la que trajo al médico, y Dios ayudó al médico a salvar la vida de la madre». Y además, añadió la abuela suavemente, «las personas siempre se alegran cuando saben que han actuado bien. La bondad siempre va a abrir puertas».